NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en Bogotá, Colombia, con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido a NTN 24, una buena tarde. Muy buenas tardes, Jesús. Un agrado estar con ustedes para toda América Latina y los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Se encuentra usted en Bogotá y precisamente en una coyuntura crucial para los momentos de paz que se viven precisamente en ese país por los diálogos que se adelantan con el grupo terrorista de las FARC en La Habana. Y precisamente se van a reanudar después de que fueran suspendidos por el plagio del general Alzate y también por esa liberación de los 2 soldados secuestrados en el departamento de Arauca. Quizás debe haber un cambio político, ideológico en estos diálogos que se desarrollan en La Habana, teniendo en cuenta que se ha dicho que se van a reanudar el próximo 10 de diciembre. Jesús, nosotros apoyamos con entusiasmo el proceso de paz. Es indudablemente la mejor oportunidad que tiene Colombia para mejorar la situación interna de derechos humanos. Hay cientos de víctimas y muchos miembros de la sociedad colombiana, yo diría mayoritariamente, apoyan el fin de este conflicto, un conflicto sanguinario, un conflicto muy brutal, plagado de impunidad, por cierto. Pero lo que nos preocupa, y allí sí tenemos que ser muy enfáticos, es que la solución o el acuerdo, a lo menos en papel, esté fundado sobre la base de grandes impunidades. Y esa impunidad no puede terminar beneficiando a aquellos que hayan cometido delitos atroces, como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, sean guerrilleros, paramilitares o uniformados. Esa es nuestra gran preocupación. Por eso hemos venido a Colombia para dejar muy clara que aquí hay una oportunidad histórica, pero para que esa oportunidad realmente concrete y se traduzca en unos cambios reales que se puedan verificar, especialmente para las grandes mayorías, aquellos sectores de la población colombiana que han sufrido el impacto del conflicto armado, esos acuerdos no pueden estar fundados en garantías de impunidad frente a graves crímenes como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. No, sabemos que muchos crímenes no van a poder ser investigados, pero a lo menos cuando se trata de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de palabras mayúsculas, de temas muy serios, donde el Estado debe comprometerse en esa dirección. Cuando usted le pide al Estado colombiano que se comprometa, ¿sí ven posible que eso pase? Y se lo digo porque llevan invertidos 2 años ahí en esas negociaciones en La Habana. Esta es la carta de la paz que se está jugando el presidente Santos, quien, como muchos dicen, quiere pasar a la posteridad con esto, totalmente centrado en la paz. ¿Sí ve posible que lo de la inmunidad no dé paso? Porque obviamente eso es lo que va a pedir la guerrilla y obviamente eso es lo que está pidiendo la guerrilla. Eva, tu pregunta es muy pertinente y lo es porque efectivamente durante estos meses, este par de años de negociaciones, ha habido motivos para justificar la preocupación. Por una parte, con ampliaciones del fuero militar impulsados por el ministro Pinzón para hacerle concesiones a militares involucrados, por ejemplo, en falsos positivos. Recuerda tú que hay nada menos que 15 generales objeto de investigaciones por falsos positivos en Colombia, 70 coroneles y tenientes coroneles, y hasta ahora esos mandos superiores no han sido debidamente investigados, y antes que sean investigados nos parece que hay un esfuerzo por quitarle la investigación a la Fiscalía y trasladarla a una jurisdicción penal militar que hoy les va a dar garantías de impunidad. Y por otro lado, en el marco jurídico para la paz, que es el marco legal que guía este proceso de negociaciones, existen riesgos que aquellos que han cometido los máximos responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no sean finalmente privados de la libertad, es decir, no sean castigados y deban cumplir una condena por esos hechos atroces. Nuestra posición es muy clara, pero no estamos solos, felizmente. Creemos que la gran mayoría de Colombia también está en posiciones similares y por cierto, la Corte Penal Internacional le ha reiterado ya varias veces a Colombia que en un proceso de paz debe haber justicia. La justicia transicional de la que mucho se habla son elementos o son alternativas complementarias, pero no pueden ser sustitutas
o sucedáneas o confundidas con un esfuerzo genuino de hacer justicia. Ahora, Human Rights Watch, cambiando de tema, ha calificado de farsa el proceso abierto contra María Corina Machado, acusada de conspiración por un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. ¿Tiene garantías en los estrados judiciales María Corina Machado o quizás puede terminar igual que Leopoldo López? No hay garantías en Venezuela, no las hay, lamentablemente, porque desde hace 10 años que se intervino la Suprema Corte, un tribunal que ha pasado a constituirse en un apéndice del Ejecutivo. El 80% de los jueces son provisionales, es decir, no tienen inamovilidad en el cargo, y el gobierno tanto de Chávez como de Maduro utilizan el aparato judicial, incluyendo obviamente la Fiscalía, para perseguir a sus opositores políticos, a la sociedad civil, a columnistas que critican o denuncian hechos de abusos o de corrupción. Los cargos contra Machado aparentemente se sustentan en unos correos electrónicos que, por lo que hemos visto, realmente son de una debilidad chocante, que se pretenda imputar la comisión de delitos tan graves, nada menos que como la conspiración para el magnicidio, es decir, para atentar contra la vida del jefe de Estado sobre la base de esos elementos. Por eso hemos calificado este proceso como una farsa, donde lo que se presume, lamentablemente, es la culpabilidad, no la inocencia de aquellos que son identificados como objetivos judiciales por parte del actual gobierno. Lo que le voy a preguntar, yo sé que es una pregunta muy personal en el sentido de que quien debería de responderla quizás es María Corina Machado, pero sí una visión de usted, además como director de Human Rights Watch, preguntarle si María Corina Machado hace bien enfrentando la justicia en un país donde Human Rights Watch dice que no hay garantías, y se lo digo porque son muchos los líderes opositores que han decidido hacer las denuncias, pero hacerlas desde fuera. ¿Es más válido hacerlas desde dentro y enfrentar que quizás la puedan acallar y encerrar, o tiene más fuerza cuando uno las puede hacer desde fuera y hablar más libremente? Eva, yo he dicho que no hay garantías porque no hay instituciones democráticas independientes hoy día en Venezuela, y ese es el principal legado del presidente Chávez, capaces de frenar abusos, de defender las libertades públicas, de defender los derechos humanos. Todo está concentrado en manos del Ejecutivo. Y María Corina Machado además tiene prohibición de salida al país. Le han destituido de la Cámara con procedimientos arbitrarios, y hoy día le imputan nada menos que este tipo de delitos. Creo que la clave está en la presión que pueda ejercer la comunidad internacional. Si alguien ha tenido dudas respecto de la conducta, de las posiciones del actual gobierno, este es un buen y lamentable ejemplo de hacia dónde camina Venezuela. Y las democracias de América Latina y de otras regiones del mundo, tanto en Europa, tanto en los Estados Unidos, como insisto, en otras regiones y particularmente en América Latina, tienen el deber de defender colectivamente estos derechos básicos, especialmente cuando no hay instituciones nacionales que puedan resguardar las libertades y los derechos de los ciudadanos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Una buena tarde para usted en Bogotá, en Colombia.